Estamos de vuelta con Territorio CEFE y con las compañeras de la Red PAR, Mónica, Emilia. ¿Cuál es el desafío, y seguramente es la militancia política, con las empresas de medios? Bueno, respirás hondo antes. Sí, respiro hondo. Bueno, hay varios planos. Hablábamos antes de la construcción de un discurso, de afianzarse. Esto es algo que uno va viendo paulatinamente que ocurre. Pero también hay otro desafío que tiene que ver con la inclusión de mujeres en la redacción, en los lugares de decisión. Eso también es importante, además de la producción de sentido, porque si yo voy a decir que progre que soy y perfecto, pongo femicidio y hablo de violencia de género y qué sé yo, pero resulta que a la compañera que tenemos, a la trabajadora de prensa, está atrás de una columna o se tiene que bancar los chistes machistas o a lo mejor está sola o recluida en segmentos como aquellos que se consideran mínimos, cosa que yo no los valoro de esa manera, pero cultura, salud, viste, siempre mandan ahí. Y lo político pasa a ser cosa de los varones que pueden discutir política. Lo económico ni hablar. Ni hablar también. Tienen el poder y la capacidad de analizar, digamos. Exacto. Claro. Entonces me parece que uno de los desafíos también es que no se pierdan espacios con perspectiva de género. Esa es una situación que también se dio en todo el último proceso. Que se incorporen más trabajadoras mujeres a los medios de comunicación y por supuesto que los medios con su producción de sentido, con sus líneas editoriales, con lo que sea, piensen siempre en la equidad y en la igualdad de género, ¿no? Que es fundamental. La red ha hecho un laburo también respecto de cómo hacer un tratamiento de determinados temas, ¿no? Una suerte de manual de estilo que le decían antes, pero no, esto es una guía del trabajo serio y qué temas, bueno, eligen y eligieron y por qué. Hay dos decálogos de la Red PAR, uno es para el correcto tratamiento de los casos de violencia de género y otro es para la cobertura de los casos de trata y explotación sexual. Y son muy utilizados y consultados incluso por quienes formamos parte de la red y además los promocionamos mucho. Yo siempre tengo una anécdota que para mí fue muy satisfactoria, que hace unos meses una compañera de la carrera de comunicación empezaba a trabajar en un medio y me dijo, Emi, por favor, mandame los decálogos y contame de qué se tratan porque yo voy a trabajar en un medio y quiero hacerlo, si me toca cubrir algún caso de violencia o de trata, quiero hacerlo correctamente, digamos, quiero poner a la víctima en el lugar que tiene que estar, poner al agresor en el lugar que tiene que estar, nombrar las leyes como corresponde, no encubrir un delito a partir de la utilización de una palabra, como a veces ya no se lee tanto en los medios locales, pero sí se habla de empresario de la noche. Bueno, no es ningún empresario, a ver, es una persona que está tratando un proxeneta, está cometiendo un delito, digamos, hay una ley para, digamos, punificar eso. Bueno, entonces esos dos decálogos son un poco con lo que más se trabaja, no con lo que más se trabaja, pero sí como una herramienta concreta que le podemos dar a profesionales, a periodistas, que están en los medios y que a veces tienen dudas de cómo cubrir o cómo abordar algunos casos. ¿Y por qué estos dos temas, ¿no? De entre la infinidad de violencias que sufren las mujeres y las personas trans, las travestis? Los dos temas surgieron en el decálogo de violencia para el tratamiento de la violencia de género es anterior al de trata, surgen porque fueron los temas de agenda que tenía PAR, porque era lo más notable, relevante que iba apareciendo. Después fueron apareciendo otras violencias, después apareció más el tema de violencia mediática y demás. Pero eso surgieron porque la mayoría de nosotras estábamos en contacto con esas problemáticas que eran agudas, cuando vos escuchás los testimonios, cuando te toca poder informar, comunicar sobre esto. El de trata fue porque hubo un hecho muy puntual que nos
realmente no nos impactó. Hubo una situación donde una operadora de una organización no gubernamental de otra provincia informa y da datos, pero da con una precisión de detalles, datos de una adolescente públicamente. Entonces nosotros dijimos, acá se están violentando un montón de derechos y eso fue un disparador como para decir, bueno, no hubo una buena intervención de esta persona que es de una ONG, pero tampoco había herramientas del otro lado del medio de comunicación que pudiera decir, bueno, al menos desde una práctica de un ejercicio profesional hay cosas que vamos a estar a resguardo porque quedó expuesta la adolescente de manera tal que no sabemos qué fin finalmente esto tuvo, ¿no? Claro. Entonces eso fue un hecho que generó que había una necesidad de poder cubrir, se dio justo también en un proceso donde veníamos algunas pares trabajando la temática, tomando otro tipo de decisiones y eso reforzó mucho esta situación, ¿no? Es difícil seguramente cuantificar el daño que se genera desde los medios de comunicación con este tipo de malas prácticas, ¿no? Y de desformación. Y de deformación. Pero de alguna manera, ¿están observando un cambio? Sí, sí, hay cambios. Hay cambios. Hay cambios. Justamente cuando veníamos para acá, veníamos hablando de eso, ¿no? Hay cambios en la sensibilización del sujeto que ejerce el periodismo de manera tal vez no homogénea, ¿no? Tal vez en los medios siempre encontrás a alguien más sensible, hay empatía, al menos de introducir el tema en agenda. Después podemos tener dificultades a la hora del tratamiento, eso también, pero no podemos decir, digo, entre hace unos años cómo se abordaban algunos temas y ahora ha habido algunos cambios, la introducción del lenguaje, falta por supuesto mucho, la ¿no? consulta más de una fuente, por ejemplo, que es algo que si la única fuente que tenés es el vecino o la policía. Bueno, ahí hay como un sesgo, como un, digamos, sí, una forma de comunicar por ahí no tan sensible, ¿no? Como que en realidad estás, bueno, te cuento el tema, y en realidad no hago una cobertura tan completa. No, por eso te decía, una vez que ciertos espacios de comunicación están apelando a los expertos o a las expertas en el tema, y entre ellos, por supuesto, a muchas periodistas que han hecho, por supuesto, de bastión en este tema, ¿no? Sí, pero ese cambio que puede ser paulatino, ya te digo, es distinto según los medios, pero hay al menos se repara en algo, digamos, ¿no? Es importante en este sentido también pensar cómo se va formando quienes están estudiando en la carrera de comunicación, porque son los futuros trabajadores y trabajadoras de un medio de comunicación o de su propio espacio, lo que fuera. Entonces, en ese sentido también los ámbitos de formación tienen que ser abiertos porque las transformaciones estas se tienen que dar en todos los niveles. Porque si no estaríamos pensando que el sujeto periodista es no sé, el mesías transformador de la red, y no es así, digamos, ¿no? Apenas somos un engranaje, una herramienta más en todo lo que hay que transformar. Nos tomamos unos últimos minutos y ya volvemos con más Territorios F.